Hola a todos, aquí un capítulo más en esta aventura del conocimiento. Ya atendiendo al vídeo anterior, pues las condiciones, ustedes pueden notar que las condiciones estaban dadas para el surgimiento de la filosofía. Okay, ya teníamos todo listo, ¿no? Y ese es el paso que damos en este otro libro. Les enseño aquí a continuación. ¿Ya? Los afanes del yo, que tiene como subtítulo una aproximación al estudio de la realidad epistemológicamente estructurada. Es decir, aquí mi objetivo va a ser obviamente, como lo es para la filosofía, el estudio de la realidad. De hecho, este libro está precedido por un epígrafe en mi opinión, del más brillante filósofo cubano que tuvimos, ¿no? Y este filósofo, obviamente, de la época de esta época precomunista, ¿no? O precastrista. Este filósofo es Máximo Castro. Máximo Castro, que murió aquí. Y entonces el libro está precedido por un epígrafe donde él dice con esa exactitud que le caracterizaba, ¿no? Dice algo así como que la filosofía, déjenme ver si lo encuentro por aquí, qué barbaridad, que es el estudio de la realidad. Eso es lo que nos dice Máximo Castro, ¿no? La filosofía no es más que el estudio de la realidad. A ver si lo encuentro por aquí, para decírselo exactamente. Dios. Aquí lo tengo. Toda la historia de la filosofía, dice Máximo Castro, es la historia de la reflexión humana en torno al problema de la realidad. Yo la verdad es que coincido plenamente con este criterio de Máximo Castro, y obviamente lo que ustedes han visto acompañándome a mí en estos vídeos hasta hoy ha sido la investigación de la realidad. Empezamos con la naturaleza un poco, porque todos los grandes filósofos empiezan con la naturaleza, y yo obviamente para mí sirven de modelo con esa filosofía de la naturaleza. Es lo primero que, desde el punto de vista del conocimiento, lo primero que uno descubre es ese mundo, ¿no? Objetivo, el mundo que uno se puede aproximar a él en términos más bien científicos, ¿no? Entiéndase ahora. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que obviamente nosotros empezamos con el tema de la realidad, con la mecánica cuántica, pero lo que subyace, lo que está de base es el tema de la realidad. Por eso siempre digo que yo de la filosofía no me salgo, aun cuando aborde temas que puedan ser de la mecánica cuántica, etcétera, ¿no? No le llamo tampoco a eso filosofía de la ciencia, ni mucho menos, es filosofía. La filosofía siempre ha sido así. Los filósofos, de hecho, existieron primero que los científicos y eran los que estaban a cargo de la naturaleza. De hecho, la filosofía empieza supuestamente por una reflexión acerca de la naturaleza, pero ojo, no es así. No es del todo así, en el sentido que al menos no es una reflexión acerca de la materia. Vamos a ver esto ahora. Entonces, la historia de la filosofía toda, como dice Máximo Castro, pues es la reflexión en torno al problema de la realidad. Lo es también, de hecho, la física. La física es una reflexión, a fin de cuentas, sobre la realidad, a su manera, con sus métodos, con sus características, pero es eso lo que subyace, ¿no? Y es lo que nos interesa a todos. Entonces, le decía que estaban las condiciones dadas ya porque nosotros hemos visto cómo una mentalidad de tipo racional ha emergido en el seno de un entramado que es más bien ritual, de una mentalidad simbólica, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos, eso es una condición necesaria para la filosofía. Pero justamente estas primeras escuelas, ¿no? Nos van va a ser una prueba más, ¿no? De que la mentalidad del hombre tiene que cambiar, de que nosotros tenemos dos mentalidades y por lo tanto dos tipos de realidades correlacionadas con esta mente. Y entonces, si queremos entender el tema de la realidad, hay que entenderlo en un sentido bien amplio, donde la realidad simbólica, la realidad de tipo participativa, no racional, no se puede quedar fuera. O sea, la ciencia, en otras palabras, ni incluso una filosofía cientificista puede aspirar a una concepción completa de la realidad si sencillamente se mantiene dentro de los marcos del racionalismo, ¿no? De una construcción racional, expresándose con formas discursivas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es que eso no es toda la realidad. Hay una realidad simbólica, una realidad que es prelógica, una realidad que pertenece a una mentalidad, o que está más bien correlacionada con una mentalidad de tipo corporal. Si es otra la mente, señores, otra será la realidad. Y si queremos tener una noción de la realidad toda, pues tenemos que tenerla las dos, ¿ok?
obviamente esto entiéndanlo como que la mentalidad civilizada sí lleva a cabo estos progresos, estos regresos, ¿no? Estos regresos de tipo epistemológico, estas reducciones epistemológicas que lo conducirían a lo que yo llamo estados participativos. Se daría cuenta que dentro de una misma mente puede, mediante esas regresiones epistemológicas, pues se puede desestructurar la realidad racional y trabaría contacto directo con una realidad de tipo simbólico, no racional, etcétera. O sea que nosotros de un modo u otro llevamos esa otra mentalidad sublimada con nosotros, y esa otra realidad tendría lugar, emergería en caso de que esa mentalidad pueda ser liberada, no reprimida, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tener en cuenta entonces que una realidad como un todo es una realidad acto virtual, es una realidad que también es simbólica en dependencia de si está correlacionada con una mente racional o no, o dicho de otro modo, que nuestra realidad racional es solamente una parte de lo real. Por eso esta fue la manera en que yo encontré incluso de superar a Hegel dentro del terreno de la filosofía. Y cuando Hegel en aquel principio fundamental que él declaró acerca de que todo lo racional es real y todo lo real es racional, pues yo le hice la acotación: no, entiéndase, todo lo racional es real, eso es cierto, pero no todo lo real es racional. También existe este inmenso y vasto continente simbólico de la mentalidad prelógica, no racional, y que no podemos negarle su realidad, ¿verdad? Entonces, teniendo todo ese panorama que sería el panorama humano completo, desde el primer hombre, el más primitivo de todo, el primer acto humano más elemental, que es como comienza mi libro anterior, la capacidad de producir la otredad. Eso ya es un funcionamiento mental. Cuando se tiene eso, cuando se tiene la capacidad de producir la otredad, fíjense que eso es muchísimo más anterior a la discriminación de tipo racional entre el bien y el mal, que podemos ser un ser racional es un tipo que sabe discernir entre el bien y el mal, pero eso no quiere decir que ese sea el origen del humano, ese es el origen de la racionalidad, ¿no? En su forma más básica. Pero hay toda una historia atrás, todo un mundo tremendo escondido detrás de la conciencia y antes de ella y detrás de la razón, ¿verdad? Entonces eso había que rescatarlo. Así es que le decimos a Hegel: todo lo real, o sea, todo lo racional es real, pero no todo lo real es racional. Por lo tanto, aquí nos encontramos ya. Fíjense qué curioso esto, nos encontramos en la Grecia antigua, en presencia de los primeros filósofos, y como si fuera un tiro de pistola, aparecen estos primeros filósofos filosofando, y uno se pregunta: bueno, pero ¿de dónde vinieron esta gente? ¿Dónde está su prehistoria? ¿De dónde sacaron ese conocimiento? ¿Qué tienen detrás? Señor, los griegos no tenían nada detrás. Ese es el problema. Sucumbió aquel mundo, el mundo prelógico y simbólico, y apareció como aparece en el niño a los 2 años de vida, y no tenemos explicación para eso, la representación del yo. Asimismo aparecieron las grandes civilizaciones, y aparecieron después los griegos, ¿no? Junto con este emergente de la civilización aparecen los griegos filosofando ya. Recuerden que para mí la filosofía es un producto griego, o sea, yo la distingo de estos conjuntos de recetas y máximas prácticas de tipo oriental, que eso para mí no es filosofía, ¿no? Que están en las obras primeras de los llamados filósofos orientales. No hay tal cosa, para mí eso no es filosofía. Entonces, ¿cuál es lo primero que nos dan los griegos? Esto novedoso, obviamente, es una mentalidad que está prácticamente bien fresquita, que lo que podemos decir que hay detrás de ella es sencillamente la mitología, y eso es de donde surge la filosofía griega. En eso todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Pero el punto interesante aquí es lo que ellos llaman los principios, o el principio, ¿no? El principio en que construyen la filosofía. Todas estas filosofías son expresiones de ese principio y realizaciones de ese principio, que los griegos llamaban arge o arcai en sentido, o sea, en plural. Pero estos principios, o la misma noción de principio, o arge, es lo que tenemos que entender para darnos cuenta de cuál es la peculiaridad de las primeras filosofías y de estos primeros filósofos. Así que este libro, por ejemplo, el capítulo 1, no voy a referirme a la introducción y todas esas cosas que son bien interesantes, pero estos vídeos, como saben, son divulgativos. El capítulo 1 empieza, es precisamente esto de los arcai, ¿no? De los arge,
del arjé, ¿no? Y se titula Del arjé al ente. Es un camino que va del arjé al ente. ¿Qué quiere decir? Es el camino de los filósofos presocráticos hasta Parménides, porque Parménides, nos dice Hegel, es el comienzo de la filosofía. Qué cosa tan rara, porque Hegel dirá eso, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la filosofía empieza con los milesios, pero hay que reinterpretar a los milesios, claro. O sea, hay que entenderlo bien y claro, hay que darle el mérito, todo el mérito del mundo a Parménides, porque lo que hizo Parménides fue muy distinto, ¿okay? Ya fue un paso muy osado. Pero bueno, vamos a ver. Dice aquí, por ejemplo, lo que tiene de peculiar la noción antigua griega de principio, o este arjé, y que a menudo dificulta una valoración justa por parte de los historiadores de la filosofía, es la indistinción que se halla en su base entre lo sensible y lo no sensible. Los principios de los primeros filósofos no deben comprenderse como si fueran limitaciones de un pensamiento arcaico o científicamente ingenuo, como a menudo se hace. Quien así procede, como he mostrado ampliamente en otro lugar con relación a la mentalidad primitiva, esta es la obra anterior que estuvimos viendo, es víctima de la idea de progreso o lo que viene a ser lo mismo de la ilusión de la técnica. Como diría Ortega, ¿no? Antes bien se trata del producto genuino de un pensamiento predominantemente estético. La antigua griega fue el suelo donde brotó ese fenómeno que hoy conocemos con el nombre de arte, o tecné también le llamaban los griegos. O, para decirlo en términos epistemológicos culturales, la antigüedad griega debe su fisionomía al arte en tanto forma predominante o dominante de la cultura, en tanto que episteme. Nada tienen de ingenuos o de místicos los principios de los filósofos milesios, solo hay que comprender la peculiaridad de la mente de aquellos primeros pensadores para poder valorarlos en su justa medida. En la obra anterior que yo le mostré a ustedes, El cuerpo y lo otro, introducción a una teoría general de la cultura, yo mostré claramente que el nacimiento del ego es un acto traumático, un fenómeno sin precedentes, un aparecer ex abrupto, de donde se sigue ya que aquellos antiguos griegos no tenían como pasado más que a sí mismos, a su propia mitología. Como el hombre en general, los antiguos griegos nacieron de sí, dice aquí el libro, ¿no? Entonces las grandes civilizaciones emergieron del ego y con el ego, esto es, de aquello que careció la mentalidad primitiva. Es claro que el ego solo puede surgir mediante la represión del cuerpo y del simbolismo a este inherente. Es precisamente el arjé, con su peculiar indistinción entre lo sensible y lo intelectivo, que eso si quieren entender qué cosa es el arjé griego, pues esto es con Hegel, es sencillamente la indistinción entre lo sensible y lo inteligible, lo sensible y lo no sensible, es lo que caracteriza al pensamiento del arjé, ¿no? Así pensaban los griegos, por lo tanto, habría que preguntarse, como van a ver ahora, bueno, ¿estos principios eran materiales o no? Ojo con eso. Es precisamente el arjé, con su peculiar indistinción entre lo sensible y lo intelectivo, el resultado de un ego todavía sometido al encanto de la imagen. Bueno, aquí en este libro yo hago una distinción muy importante entre lo intelectivo y lo inteligible. Son dos cosas diferentes. O sea, lo sensible para mí también es inteligible, pero no intelectivo. Pero bueno, son ya cosas más de detalle, más para los filósofos, etc. Bueno, el asunto es que, como decía ya, es precisamente el arjé, con su peculiar indistinción entre lo sensible y lo intelectivo, el resultado de un ego todavía sometido al encanto de la imagen. Recuerden que la mitología está de por medio, ¿verdad? En ese tránsito. Bueno, un tránsito entre comillas, sabemos que no lo hay, ¿no? O sea, que no es un tránsito paulatino, como dije ya, por la vía económica, política, o la que se quiera escoger, histórica, de cómo fue dándose eso paulatinamente. No hubo nada de eso, es a nivel del mental, es como tienen que la instauración de una nueva mentalidad, como se explica el origen de la civilización, ¿no? Los filósofos presocráticos ya no pensaban bajo la categoría de arjé. Los filósofos posocráticos, obviamente los presocráticos sí, esa es la filosofía presocrática, es una filosofía del arjé. Ahora los filósofos posocráticos, los que vienen después, ya no pensaban bajo la categoría del arjé. Las interpretaciones que nos legaron de aquellas primeras filosofías tuvieron lugar dentro de un contexto donde se habían establecido ya la distinción entre lo corpóreo y lo incorpóreo, lo sensible y lo intelectivo. Esto es lo que le pasó a estos primeros historiadores, los que nos dan testimonio de los orígenes de la filosofía, entiéndase entre ellos Aristóteles,
que es el que voy a citar, una de esas fuentes, ¿no? Ustedes saben que las fuentes fundamentales para el estudio de la filosofía griega son básicamente Sexto Empírico, o sea, la fuente fundamental, después Aristóteles, bueno, después vienen otros más. Entonces, pero ellos ya estaban cautivos bajo esa distinción entre lo material y lo ideal, lo sensible, obviamente, porque ya había pasado la hora de Platón, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de interpretar la historia de la filosofía, pues esta gente tenía sus limitaciones también. Y entonces, por eso la hermenéutica al uso en estos casos resulta errónea. O sea, Aristóteles, por ejemplo, nos dice de estos primeros filósofos, y cito a Aristóteles, la mayoría de los primeros filósofos consideraba que el principio de todo no eran más que principios materiales y precisamente aquello de lo cual se componen todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aquí, como les decía, parece erróneo, o sea, parece no, es erróneo, sencillamente porque la mente presocrática no distinguía todavía entre lo sensible y lo no sensible. Por lo tanto, no puede haber ahí ningún tipo de noción de lo material, y mucho menos de lo ideal. No hay ninguna de las dos. Puede haberlo, ¿no? La filosofía de Platón, esa es la filosofía de lo ideal. Y solamente con Platón es que se establece por primera vez en la historia de la filosofía esa distinción entre cosas materiales y cosas ideales que no existía antes de Platón. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué no existía? Justamente porque ese es el pensamiento del Arjé, donde no hay distinción, o dicho positivamente, hay una indistinción de base entre lo sensible y lo no sensible. Por eso es que ellos pueden hablar sencillamente del agua, señores. Cuando usted va a estudiar la filosofía griega y empieza a contarles de Mileto, la escuela de Mileto, se dice, el agua, pero qué agua más rara esta. Eso no se puede explicar con la representación que usted tiene del agua como dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pues usted no puede entender lo que está diciendo Tales de Mileto cuando está hablando del agua. Si esa no es el agua que usted se toma para calmar la sed, es otra cosa, es un principio cósmico, lo que usted quiera ver ahí, pero ante todo es un arjé en el sentido griego, es un principio en el sentido arjé. Entiendan también que tuvieron que pasar muchos siglos para que nosotros entendiéramos lo que nosotros entendemos hoy por principio, nos lo dio Descartes, para que me entienda mejor. Esa noción que usted tiene de principio es una noción moderna, esa se la dio Descartes. El principio con Descartes, sobre la base de su filosofía del ego cogito, es que ese principio nos llega a nosotros en esa lectura cartesiana que ya no tiene nada que ver con lo que los griegos le decían principio o arjé. ¿Entienden? Y sencillamente ¿qué cosa es? La no distinción entre lo sensible y lo sensible. Por lo tanto, esa agua de Tales tienen que entenderlo ustedes como algo que no es sensible, o es sensible y no sensible al mismo tiempo. Esa distinción no se ha operado todavía, por lo tanto no puede ser una sustancia natural, ¿entienden? No puede ser materia, no puede ser algo material. Y eso es lo que le explica a ustedes que el agua tenga esa dimensión tan rara y a su vez tan abarcadora. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser y no solamente digan el agua, también el apeiron de Anaximandro o el aire de Anaxímenes, ¿verdad? Que usted, una mente, digamos, moderna, usted le dice, pero usted nunca aceptaría que el aire tenga toda que sea tan abarcador, ¿no? Y que pueda servir como un principio filosófico, ¿no? Y que pueda dar origen a todas las cosas. Eso no sería el agua, no sería el aire en ese sentido, ¿no? Cuando usted lee qué dicen ellos, lo poco que dijeron del agua, se da cuenta que no puede pensarla como una sustancia material, sino como un principio en el sentido que no es ni sensible ni es sensible tampoco. Hay una indistinción en ese punto, ¿no? Y ese es el verdadero origen de la filosofía, el principio del arjé, que recuerden, como he dicho ya, que en mucho está todavía o gravita sobre estos conceptos, lo que nosotros llamamos aquí la imago, ¿no? La imagen, ¿no? Que no es todavía, y no es ya un símbolo y todavía no es un signo. Entonces no podemos entender, querer ver sígnicamente, representarnos sígnicamente el agua de Tales cuando todavía no es propiamente un signo, ¿no? O vamos a decir que es un arjé, justamente es lo que está entre la imago ya completamente degradada y el signo, y lo que nosotros propiamente llamaríamos signo, ¿no? O si se quieren los orígenes, ¿no? del signo y el pensamiento sígnico. Esta distinción es lo propio del arjé. Y vamos a ver qué nos dice Hegel, ¿no? Hegel
Para Hegel, el agua de Tales no tiene una generalidad sensible, debido a que en tal caso, junto a ella, debían figurar los otros elementos como el aire, el fuego y la tierra. Este soy yo, ¿no? O sea, estoy comentando a Hegel, ¿no? Según su opinión, el agua, como arjé, representa una generalidad de carácter más bien especulativo, una especie de concepto aún no desarrollado, diríamos, ¿no? Que presupone, en cuanto tal, la superación de lo sensible. Hay que insistir, en cambio, en que semejante distinción entre lo sensible y lo no sensible no se ha verificado todavía en el pensamiento de los primeros filósofos, y el mismo Hegel es el que hizo ese descubrimiento. Para entender por qué el agua de Tales se presenta a través de todas sus transformaciones, siendo ese sustrato que prevalece en todas ellas, aquello permanente de lo cual todo se origina y a lo cual todo vuelve, pero que al mismo tiempo se revela como ley universal reguladora, como razón, no es necesario echar mano a una clara y distinta representación de la oposición de lo sensible y lo no sensible. Entiendan una cosa, el problema de comprender el arjé para los historiadores de la filosofía es que estas primeras llamadas sustancias, ¿no? Vamos a decir el agua, el aire, el apeiron, pues son principios constitutivos de las cosas, o sea, se encuentran ahí como elemento constituyente y al propio tiempo son la ley que regula el comportamiento de esas cosas. A nadie se le puede ocurrir que el agua puede ser una ley que regula y constituye las cosas mismas, ¿verdad? Como ley, es esa. Nosotros entendemos las cosas o bien como principio constitutivo o entendemos el terreno de la lógica y la ley separado de eso. Pero para ellos está unido. Entonces el arjé es al propio tiempo el elemento que constituye las cosas y igualmente es la ley reguladora de la cosa misma. Entonces solamente se entiende esto sobre la base de esa indistinción primaria y tan importante entre lo sensible y lo no sensible. Entonces, como ley reguladora, como razón, o sea, hay que hacer todo lo contrario, a saber, poner tal representación entre paréntesis, privarse de ella a la hora de valorar estos principios. El agua de Tales es una unidad inmediata, y aquí lo defino ya finalmente, el agua de Tales es una unidad inmediata de lo sensible y lo no sensible. Y esto aplica para el resto de los primeros filósofos, ¿verdad? Y es esa indistinción originaria la que caracteriza justamente el pensamiento del arjé. Entonces ya yo empiezo ahí a analizarlo uno por uno, a Tales, a Anaximandro, a todos los demás filósofos. Obviamente aquí empieza el libro a analizar todos los sistemas filosóficos, o sea, los sistemas filosóficos más importantes, los que realmente marcaron la diferencia, ¿no? Se analizan uno por uno sobre la base en el entendido que estamos hablando de la realidad y de que estamos hablando de una realidad epistemológicamente estructurada, porque conocimiento y realidad no se pueden separar. Es lo que pasaba con Platón. Platón es el mejor ejemplo. Usted no puede separar el conocimiento y la realidad. Más bien, si lo une a ambos, tendrá eso que Platón llamaba eidos. No se puede entender de otra manera, ¿verdad? El eidos es esa unidad indistinta entre conocimiento y realidad. Pero bueno, todavía no vamos por ahí. No sé si ustedes quieren que yo les hable de filosofía y les analice los sistemas filosóficos, pues sencillamente, obviamente los más importantes, ¿no? Los que no han aportado cosas grandiosas, pues a mí no me interesan. Entonces, pues déjenmelo saber en los comentarios y yo le estaré hablando de cada uno de ellos, si a usted le interesa, ¿no? Por lo pronto, hoy estuvimos solamente mencionando cómo se da ese paso a la filosofía y sobre todo cuál es ese punto donde podemos hablar que se origina la filosofía, ¿no? Este es el origen, a mi modo de ver. Si necesitan que hable más de esto también, que sea mucho más explícito, porque quiero hacer los vídeos cortos, ¿verdad? Es el plan que tengo nuevo ahora. Pues sencillamente ustedes me ponen en los comentarios, entonces yo hago otro vídeo comentando acerca de sus inquietudes, ¿verdad? Pero no quiero extenderme innecesariamente. Solamente planteo el asunto y si tiene interés, pues seguiremos hablando de ello, ¿no? Bueno, muchas gracias, lo dejo aquí. Y recuerden, deje su like o su me gusta si le interesa el vídeo, si le gustó. Y bueno, pues si no me conoce, soy Alexis Jardines, filósofo, pues suscríbase, ¿verdad? Si le interesa el canal. Nos vemos en un próximo vídeo.